La historia de Bolivia tiene importantes aristas. La revolución del 52, la guerra del Chaco, la llegada del Che a Bolivia precisamente. Y hoy vamos a tocar a un personaje quizá nefasto en la historia del país. Estoy hablando de Klaus Barbie. ¿Y con quién vamos a conversar? Precisamente con Carlos Soria Galvarro, quien ha sido protagonista en la historia de nuestro país. Estamos acá, en su casa, y vamos a hablar con Carlos. Oye, qué lindo lugar. Sí, agradable. Muchas gracias. Sobre todo los rayos del sol a esta hora. Sí, estamos en la casa de Carlos. Gracias. ¿Nos permites pasar, Carlos? Pasen. Aquí hay mucha vegetación, aire más puro, menos ruido. Yo me acuerdo, Carlos, que te has venido a cerca de 15, 18 años por acá. Sí, estuvimos 7 años trabajando con la radio aquí. Tenías una radio, ¿no? Radio Sur Agricultura. Y había muchas brechas aquí en la región porque había radio, pero era solo para música. Nosotros incorporamos el factor noticioso y cubrimos la actividad municipal. Carlos, ahora, bueno, en la introducción hablaba de tu libro. Muy pocas personas han conocido tu libro y bueno, ya lleva una segunda edición y tiene varias propuestas que se han Pero en realizado. realidad tiene 3 ediciones. Hicimos primero una edición muy manual, si se quiere, muy artesanal. Y vendimos en pocas semanas, ni siquiera alcanzó a llegar a las librerías el libro. Y nos lanzamos con mi hijo a una segunda edición de 2.000 ejemplares, que la compró íntegramente la editorial y librería Amigos de la Juventud. Los amigos. Con Werner Gutentag. Los amigos del libro. Exactamente, los amigos del libro se encargaron de la distribución. Y hace poco el Ministerio de Justicia me pidió autorización para volver a publicarlo. Por supuesto yo acepté, pero a condición de que pusieran claramente que yo estoy cediendo mis derechos, no he cobrado. No has comprado un He peso. donado y he hecho una edición de distribución gratuita. Muy bonita edición, la vamos a ver después. Carlos, a ver, coméntame, ¿quién era Klaus Barbie? Bueno, este sujeto era un personaje, bueno, quizá para poner en onda a los televidentes. Después de la guerra mundial, los responsables principales de la conflagración, los autores materiales e intelectuales de una serie de atrocidades que se produjeron en la guerra, huyeron. Los que no fueron capturados trataron de huir. Algunos se refugiaron en países árabes, otros en América Latina. Pero Carlos Barbie pertenecía a la SS, estaba en las juventudes hitlerianas. ¿Cómo fue su vida de niño? Bueno, en realidad Klaus Barbie no está entre los grandes, los big nazis que les llaman, pero sí ocupó un mando medio con mucha responsabilidad en la ocupación francesa, sobre todo en la ciudad de Lyon, por eso le decían el carnicero de Lyon. Lyon se había convertido en un sitio de mayor resistencia de los que se luchaban contra la ocupación alemana. Jean Moulin, el jefe de la resistencia, ¿no? Me encomendaron a Klaus Barbie el control de esa zona, que se llama algo así como la capital de la resistencia contra la ocupación alemana. Entonces Barbie habría dicho, si Lyon es la capital de la ocupación alemana, va a ser también la capital de la lucha contra los que están en contra de la ocupación alemana. Pero Barbie tenía una trayectoria más o menos rápida en los escalones de todo ese aparato que se formó en el Estado nazista, ¿no? Era de una familia de clase media, su padre era maestro de escuela, que falleció a consecuencia de las heridas que había tenido en la Primera Guerra Mundial. No era de una familia noble, encopetada así, de clase media, podríamos decir así, pero muy joven se vinculó a los grupos nazis, entró a la juventud hitleriana y se convirtió en un operador muy eficiente de trabajos de espionaje, de seguridad. Eso es muy importante remarcarlo porque cuando en su estadía en Bolivia se ha intentado presentar como militar. Estuve revisando algunos papeles. Él hizo un servicio militar de 3 meses, en calidad de soldado simplemente, porque estaba ya desde mucho antes asignado al trabajo de inteligencia, al trabajo de espionaje y de seguridad. O sea, prácticamente nunca tuvo un grado militar, sino fue escalando los grados dentro de un aparato que se llamaba la SS, que es un grupo del partido nazi.
Y posteriormente a la Gestapo también perteneció. Claro, la Gestapo, los servicios policiales de espionaje, ¿no? Entonces fue escalando ese nivel, pero no propiamente como militar. Es bien importante recalcarlo porque aquí frente a los militares ingenuos se presentaba yo era militar. ¿Y nunca ha sido militar? Nunca ha sido militar. Hizo un servicio militar de 3 meses, de septiembre a diciembre, 3-4 meses, en calidad de soldado. Apasionado de Hitler, del nacionalsocialismo. Ahora son las ideas del nacionalsocialismo, como muchos jóvenes de la época. Se defiende un poco así cuando en una entrevista cuando le digo eso. Pero todos los jóvenes eran igual que yo, dicen. Bueno, pero él fue asignado a ese tipo de tareas y su actividad más descollante fue en Francia, en Lyon precisamente, como hablábamos antes. Entonces convirtió a Lyon en un sitio donde se torturaba, se masacraba a los luchadores por la libertad de su patria, como en Francia. Se logró capturar al jefe de la resistencia francesa, Jean Moulin. Jean Moulin. Fíjate, Jean Moulin era el jefe de la resistencia al interior de Francia. La cabeza de la resistencia siempre ha aparecido Charles de Gaulle, el general de Gaulle. El general de Gaulle actuaba desde Inglaterra y por radio, nunca estuvo presente en la lucha como lo hizo Jean Moulin. Ah, sí. Entonces Jean Moulin, si hubiera sobrevivido y llegado al final de la guerra, hubiera llegado a ser presidente de Francia. Podría tener un rol muy destacado a la par o superior al de Charles de Gaulle. Entonces él lo logró apresar mediante infiltración a los grupos de resistencia y lo torturó hasta la muerte. Eso hay una serie de testimonios y evidencias, aunque por supuesto siempre lo ha negado, pero no era el único caso en el cual él mandaba a la otra vida a gente en base a torturas. No fue una excepción, Jean Moulin, hasta la muerte. Ahora, Carlos, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos empiezan a contactar a los desertores de la guerra, a los asesinos, y lo contactan con Klaus Barbie, claro, precisamente para evitar el comunismo que se desarrolla en Europa. Claro, el problema es el siguiente, ¿no? Terminada la guerra, los aliados, entre los que estaba la Unión Soviética, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, se dedican a capturar a los grandes responsables de lo que fue el régimen nazista, los big nazis, y instaló un tribunal en Nuremberg para juzgarlos. Algunos tuvieron tiempo de suicidarse, varios de ellos manejaban una cápsula de cianuro en los dientes que ante la captura inminente habrían se suicidado. Varios se han suicidado. Otros han ido al tribunal, han sido condenados a muerte, a la horca, varios de ellos, otros a penas perpetua o años de prisión. Otros escaparon. Es el caso de Klaus Barbie. Como muchos, escaparon, algunos a los países árabes, otros a América Latina. Pero antes de escapar, él prestó servicios al Servicio de Contraespionaje norteamericano. O sea, la CIA lo contacta a él. Bueno, no había todavía la CIA en el cuerpo de contrainteligencia. El CIC, ¿no? Entonces este organismo de Estados Unidos lo conecta y lo pone a su servicio. Era un tipo eficiente en trabajos de espionaje, de persecución. Y se da la gran vida, ¿no? Entre tanto, en Francia lo habían condenado a muerte, en ausencia, porque lo citaron, lo convocaron, nunca se presentó. Entonces, en ausencia, en rebeldía, le emitieron 2 veces una pena de muerte. Pero al poco tiempo los franceses de alguna manera se enteran que Klaus Barbie está en poder de los norteamericanos. Entonces empiezan a reclamar que lo entregue, que los Estados Unidos lo entregue. Según las biografías que han escrito con mucha documentación, Klaus Barbie prestaba servicios a los servicios norteamericanos y los yanquis no sabían qué hacer con él cuando los franceses entendieron que consideraron la posibilidad de eliminarlo. Chao. Pero prefirieron fabricarle una documentación falsa a otro nombre, le cambiaron el nombre y la fecha de nacimiento y lo empaquetaron en lo que se llamaba la ruta de las ratas, que era una ruta que lamentablemente algunos obispos católicos y curas facilitaron para huir precisamente a los nazis. O sea, la Iglesia Católica, el Vaticano estaba metido en esto. No propiamente el Vaticano, pero algunos sectores de la Iglesia con mucho poder, a título de humanitarismo, supongo, organizaron esa ruta de escape de la ruta de las ratas se llama eso, de Génova hasta
Entonces los yanquis utilizaron esa ruta para embarcarlo, llevar a Buenos Aires en barco y de Buenos Aires en tren a La Paz. Llegó en el año 51 a La Paz. Se estableció aquí y durante muchos años trató de no tener una actividad pública notoria, una especie de refugio, se fue al campo. Creo que en un aserradero trabajaba con judíos de paso, o sea, claro, sus patrones eran judíos. Hizo todo una fachada para poder permanecer en el país. En el año 57 se logró nacionalizar como boliviano. Hay una anécdota que he visto en un documental donde te entrevistan, Carlos. Hay uno de Max Opuls, un director, hay otro de Kevin MacDonald, en el cual tú relatas de que Barbie se había entusiasmado a ver a los falangistas saludando al estilo Hitler. Él dice que se emocionó mucho en la calle Avenida Manco Cápac, aquí en la ciudad de La Paz, cuando salió a la calle del hotel y vio que había unos desfiles de falangistas con cabezas blancas y con el saludo nazi. Su corazón seguramente se le movió. Bien, estamos en Mecapaca, en Valencia, en la casa de Carlos Soria Galvarro. Y antes del corte habíamos hablado de Carlos Soria porque él ha investigado toda la vida de Ernesto Che Guevara, lo han llamado el guevarólogo más importante de Latinoamérica, Carlos. Y precisamente este tema es muy importante. Una noticia, un descubrimiento, una investigación muy importante. Se revela de que cuando el Che llega acá a Bolivia, Klaus Barbie es contratado por la CIA, en este caso ya la CIA, para poder organizar su captura. ¿Esto es cierto o no? Bueno, hay algunos nexos entre... Quién sabe, hay que acomodar un poco el tema al contexto del momento, ¿no? Barbie ya había logrado su nacionalización como boliviano, había cultivado muy decididamente, sistemáticamente su relación de amistad con grupos militares, sobre todo en Cochabamba, donde funciona la Escuela de Estado Mayor, y se fue presentándose además como si fuera él militar, ¿no? Uh-huh. Con su carta de presentación de que fue militar. Acá tiene su carnet de militar, ¿no es cierto? Pero es del ejército boliviano que le dan una credencial, como teniente coronel ad honores. Teniente coronel todavía le pusieron. Este es un carnet que publicó el periódico Presencia y que ha sido confirmado, ¿no? Y bueno, el tema es que hay evidencias en el informe Ryan que hicieron los norteamericanos sobre el papel de Klaus Barbie, uh-huh, de que los reconectaron en esas épocas de la guerrilla y que él pasaba informes a la CIA a través de un intermediario que era un funcionario boliviano del Ministerio del Interior de apellido León. O sea, los propios norteamericanos admiten que lo han contactado y han usado la información que les pasaba. ¿Qué más hizo? Es algo todavía que hay que investigar más, no hay documentación para probar. Ahora, sin embargo, puede inferir por su especialidad. Claro, no solo eso, sino él, cuando yo lo entrevisto, en 2 ocasiones me dice, no, yo no he reprimido, yo he hecho lo mismo que ustedes reprimiendo la guerrilla de Ancahuaso. Se pone como ejemplo, ¿no? Claro. He hecho lo mismo, dice, ¿no? Pero es importante destacar que además Klaus Barbie tenía una red de agentes nazis en varios países de América Latina. O sea, tenía información no solo de Bolivia, sino de varios países. Y esa es la información que él pasaba a la CIA. Ahora, en el informe Ryan dice que no le pagaba, pero obviamente no se firman recibos por ese tipo de pagos, ¿no? Y últimamente ha aparecido otro detalle muy interesante. Uh-huh. Yo no lo conocía. Justamente la persona que ha sido su ayudante, su secretario aquí, Álvaro de Castro, en un documental que se ha hecho hace poco, Kevin MacDonald, dice que Klaus Barbie se entrevistó y trabajó estrechamente con el responsable de la preparación de los grupos Rangel, de los grupos antiguerrilla. Papi Shelton. Hubo una reunión con Major Shelton, el instructor del comando que vino de Estados Unidos. Indudablemente Altman dio algunas ideas cómo se podía combatir a esta guerrilla. O sea que hay esa confirmación de parte de la misma fuente de Klaus Barbie, no es una acusación gratuita, ¿no? Sino es una declaración que hace Álvaro de Castro de que
el personaje se vinculó con Papi Shelton. Esto es en el gobierno de Barrientos, ¿no es cierto? Exactamente. Y bueno, aquí también podemos ver cómo la CIA, los norteamericanos manejaban los gobiernos y se tomaban decisiones al margen de los gobiernos. La penetración de la CIA en esos momentos en el país es escandalosa, ¿no? Cuando se destapó el asunto, sobre todo con la actitud incomprensible, contradictoria, rarísima, yo creo que patológica de Antonio Arguedas, cuando confirma que él fue el que entregó las Su ministro de gobierno de Viento, fue el mismo el que entregó las copias del diario de Che a Cuba, se declara antiimperialista y dice que es marxista de carácter nacional, etcétera, etcétera, y descubre que había un doble juego con la CIA, ¿no? Entonces, en ese momento se produce una crisis política muy aguda en el país. El gobierno de Barrientos estuvo a punto de caerse porque hubo una repulsa muy fuerte a cómo había permitido la penetración de la CIA en todos los organismos del Estado, a título de combatir a la guerrilla. Carlos, otro elemento que es importante es la llegada de la democracia. O sea, en 1982 Hernán Siles Suazo gana las elecciones tras muchos problemas anteriores. Pero en realidad gana las elecciones del 80. El 80 y es ratificado, el ¿no? El golpe de Estado es para anular el resultado de las elecciones. El 17 de julio del 80 los militares toman el poder nuevamente, desconociendo las elecciones del año 80. Pero un elemento importante, durante Banzer, la dictadura de Banzer, alemán Klaus Barbie, también ha trabajado muy directamente en el Plan Cóndor. Hay algunos indicios de que sí, pero no solamente eso, sino que fue el momento en que Klaus Barbie fue identificado. La llamada cazadora de nazis, que es una alemana que ha luchado toda su vida, se casó con un francés y ha luchado toda su vida por esclarecer sus casos. Los esposos Klarsfeld, ¿no es cierto? Klarsfeld, sí. Entonces ella logró identificar que Klaus Barbie se ocultaba en Bolivia bajo el nombre de Klaus Alma. Creo que tenía una empresa de navío transmarítima que vendía la bandera a los barcos y nuestra bandera traficaban armas. Era una empresa transmarítima, una empresa que se hizo creer a los bolivianos que de ese modo llegábamos al mar, una cosa muy vergonzosa, podríamos decir así, porque inclusive las campañas que se hicieron para recaudar fondos y comprar un barco para Bolivia fueron de la Transmarítima. Y la Transmarítima estaba presidida, gerentada por un ciudadano llamado Klaus Alma, que se declara ingeniero naval. Ahora ingeniero naval. Ahora ingeniero naval ya también. Primero militar que nunca fue, después ingeniero naval. Y bueno, este hombre hizo algunos negocios que todavía hay que investigar con Transmarítima. Uno de ellos es transportar minerales de la Comigol, pero la Comigol le pagó y él no hizo el transporte de los minerales. Entonces ese fue el argumento para detenerlo. Claro, lo detienen ya en el gobierno de Siles Suazo por estafa, ¿no? Claro, eso fue un poco, ¿cómo lo detenieron? Entonces ha hecho una estafa, no ha cumplido, debe plata, se lo toma preso. Pero inmediatamente repercutió esta noticia en todo el mundo, por eso empezó a llevar la atención y empezaron a llegar, nosotros estábamos en Canal 7, se llegaron canales, fotógrafos, reporteros, en verdadera avalancha, porque intuían que Klaus Barbie iba a ser expulsado del país, ¿no? De hecho, vale la pena retroceder al tiempo de Banzer. Bete Klausfeld vino a Bolivia y lo denunció, y Francia tuvo que corroborar ese pedido haciendo un trámite de extradición que llegó a la Corte Suprema. La Corte Suprema negó ese permiso para la extradición y Banzer dijo, bueno, ya la Corte Suprema lo ha avalado. Banzer estaba dominando ahí sobre la Corte, todo, ¿no? Tenía mucha influencia, mucho poder, y entonces la Corte Suprema dijo, no hay tratado de extradición entre Francia y Bolivia, por tanto se queda el boliviano naturalizado y tal, chao. El argumento para que utilizó la administración de Siles Suazo es que hizo una naturalización como boliviano con un documento falso. Él no se llamaba Klaus Alma, sino Klaus Barbie. Entonces, con una documentación falsa, hizo el trámite de nacionalización y por tanto esto podía ser anulado administrativamente sin pedir permiso a la Corte Suprema, nada. Por la vía administrativa, este señor se ha nacionalizado con un documento falsificado, por tanto se le quita el derecho de nacionalización.
Vamos a hacer un corte nuevamente y en el siguiente sector vamos a hablar precisamente del protagonismo de Carlos Soria Galvarro. ¿Por qué razón? En aquella época, en el 83, él trabajaba en Televisión Boliviana y lo destinan precisamente para que acompañe la extradición de Klaus Barbie. Bueno, ahora estamos acá en la biblioteca precisamente de Carlos Soria y ahora, Carlos, nos vas a contar la parte más importante, creo yo, que la gente no conoce. Tú, el año 83, ¿cuántos años tenías, Carlos? Bastante joven. 30 y tantos, 36, 35 años. Estabas de jefe de prensa de la televisión boliviana. Director de noticias, señor Carlos, director de noticias. ¿Qué gobierno? Siles Suazo. La UDP. Ajá. Cuando empezamos a tratar de democratizar la comunicación, la televisión, porque además no había todavía televisión privada. Claro, todavía existía el 7, ¿no? Solo existía el 7 y el universitario que se había fundado el 8. Claro. Sí. Ahora, Carlos, dime una cosa, ¿de cómo tú sabías de Klaus Barbie? ¿Conocías algo? ¿Sabías que estaba por aquí en ese tiempo? Medianamente informado, diríamos así. Como buen periodista. A nivel periodístico, porque supe de cómo lo identificó Bete Krasel, lo desenmascaró, y terminó admitiendo que sí. Al comienzo él se negó, dijo, no, es un error, yo soy Klaus Altman, no soy Klaus Barbie. Pero tantas evidencias presentó Bete Krasel que tuvo que admitir que él era Klaus Barbie. Incluso un periodista francés le muestra las fotos, ¿no? Claro. Y él niega, ¿no? Sí. Y en francés ya entiende, él se decía que no sabía francés, entonces él mismo se delata al hablar en francés. Bueno, hay muchos detalles casi anecdóticos, ¿no? El hecho es que ya estaba identificado y persistió su vida tranquila en el país con el poder y la protección que tenía, en todo el ámbito militar. Entonces, cuando se produce la expulsión, ya Siles Suazo, una pregunta que le habían hecho en Lima cuando estaba de regreso para asumir el poder, le preguntaron qué iba a hacer. Entonces él dijo, vamos a ser rudos, vamos a ser enérgicos, o sea, adelantó un poco una decisión de tomar medidas, no quedarse tranquilo con el tema de un criminal de guerra que había estado en Bolivia afincado tantos años. De ese modo es que cuando lo toman preso por la deuda, la estafa que había cometido contra... Que fue un pretexto en realidad, ¿no? Claro, fue un pretexto para tomarlo preso y controlarlo, pero fueron unos días apenas, ¿no? Mientras se decidió tomar una decisión. Se intentaba todavía un trámite de extradición de última hora, no estaba la decisión tomada de expulsarlo. ¿Había relación de extradición con Francia? No había seguramente hubiera tenido el mismo resultado que el anterior, pero... Podía salir libre. Se pedía que Alemania haga la demanda, en fin, había eso. Todavía se barajaban varias posibilidades, ¿no? Cuando lo toman preso. Pero después se afina la puntería, como quien dice, es un acuerdo político a nivel de estados con Francia para proceder a su expulsión a territorio francés. En este caso, a la Cayena, la Guayana francesa. Guayana francesa en el norte de Sudamérica, ¿no? Bueno, pero cuando empieza a venir la avalancha de periodistas, camarógrafos, todo de todo el mundo, nosotros decimos a Julio Barragán, que era nuestro gerente, pero nosotros llevaremos la batuta en esta cosa. Claro. No, es un tema muy delicado. Es producción que está haciendo prensa, no. Todo producción. La casualidad decía que el ministro de gobierno, Mario Roncal, el jefe de producción en el Canal 7 era su hermano, Hugo Roncal. Había un entendimiento entre Roncal y de la familia Roncal para hacer la cobertura por la vía del departamento de producción y no por la vía del departamento de noticias, como era correcto. Yo hice la representación, todo, pero no logré. Cuando de improviso me llaman al Ministerio de Gobierno, una cosa urgente, a las 4 o 5 de la tarde, que te presentes. Llego y me dicen, ¿tienes pasaporte? No tengo, te vamos a hacer, me sacan la foto. Inmediatamente. Ni siquiera me dejaron ir a mi casa a avisar a mis familiares que estaba saliendo, ¿no? Una cosa súper clandestina. ¿Por qué además? Porque erróneamente Julio Barragán, que en paz descanse, no vamos a calumniarlo ahora, pero él hizo un convenio con un grupo audiovisual francés, una empresa para vender la exclusividad. Para vender la exclusividad para que un francés, de apellido Criton, iba a ser el que haga la entrevista en el viaje. Y Criton estaba en el Canal 7 con su mochila listo al pie del cañón para partir. Y me dice, este gringo, ¿qué está haciendo aquí? No sabemos nada.
Entonces se enteraron de esto Mario Rueda Peña, El gato Rueda, que sí. era ministro de Informaciones, de tradición periodística además, y también Gustavo Sánchez Salazar, que era viceministro de gobierno. Uh-huh. Y dijeron, no, pues no puede ir un francés, tiene que ir un boliviano. Claro. Me dijeron que habían consultado con algunos que no se atrevieron, dijeron, no, mejor no. Óscar Peña Franco, por ejemplo, fue apalabrado. Y Óscar lo confirmó, muy jocoso, una vez a mí me invitaron, yo no quise ir. Y de pronto, después de hacer unas consultas, deciden que vaya yo. De eso, un poco anecdóticamente, me llaman al Ministerio de Gobierno, me hacen un pasaporte y... Inmediatamente. Llegamos a Francia. No, pero ¿y cómo fue? Porque se sabe que a Barbie lo sacaron con un falso Barbie sí. Para despistar a los periodistas. Claro, nosotros estábamos concentrados ya en la casa de Hugo Roncal. Nos dieron que esperáramos ahí. A las 7, 8 de la noche vino un y nos recogió, nos llevó a la base aérea. Pero ya no vimos todos ese aparatazo nosotros. Estábamos ya concentrados, esperando la llegada de Barbie en la base aérea militar. En tanto que, claro, hicieron un simulacro de sacarlo del panóptico para traerla como las moscas a la miel, los periodistas detrás de la movilidad esa. Y después recién sacaron al verdadero Barbie. Una cosa medio... ¿Tú no estabas ahí? No, yo estaba en la base aérea esperando como Roncal y Armando Caballero. ¿Con tu pasaporte ya? Y un solo conducto que me hicieron sin abrigo porque era muy frío, te imaginas. Llegamos a Francia, estaba nevando y yo estaba sin abrigo, nada, con la ropa puesta. Imagínate. Bueno, pero lo interesante fue que esperamos ahí un largo rato y notamos una tremenda animadversión de los oficiales de la Fuerza Aérea. No, imposible, no pueden viajar. Es muy peligroso, pues el avión puede ser identificado, pueden sufrir un atentado. O sea, no querían por ninguna razón. Sí. Llegó Mario Rueda y le dijimos, los militares no quieren que veamos. Entonces Mario Rueda tuvo que verse por teléfono, creo que al propio presidente, al Estado Mayor, a todos lados, hasta que les ordenaron a los oficiales que iban a pilotear el avión de que nos llevaran. Esto fue primero a Cayena, ¿no? A Cayena. De ese modo es que embarcamos como a las 10 de la noche. Primero llegó Barbie en medio de la lluvia, en medio del frío, y Hugo Roncal, me acuerdo bien, le prestó su chamarra. En muchas de las fotos que aparecen en el viaje, una chamarra con capucha, y era la chamarra de Hugo Roncal. Entonces nos embarcan, partimos, habían 2 policías bolivianos, un médico boliviano, el doctor Abularach, y nosotros 3 en Canal 7. Hugo Roncal, sugerente en realidad del canal, yo como noticias y Armando Caballero como camarógrafo, los 3. Cuando queríamos hacer la entrevista, primero la actitud de Barbie, ¿no? Estaba relativamente tranquilo. ¿Estabas tranquilo? Observaba bien el ambiente, quiénes son policías. El doctor Abularach se le acercó, le tomó el pulso, le observó, le escuchó el corazón, estaba normal, le dio unas tabletas cardiotónicas. O sea, asistido por un médico, totalmente normal. Y empezamos a charlar con él y se mostró muy expansivo. Él creía que iba a Alemania. Alguien le dijo, le sopló, escuchó decir que lo llevaban a Alemania. Entonces estaba feliz. Ya no te vuelvo a mi país, decía. Ahí podía hacer sus maniobras. Quería que nos reconfirmemos. Y me decía, ¿cuánto costará en Alemania una maquinilla de afeitar? Porque no me han dejado tomar la mía. O un cepillo de dientes. Como para que tú le digas que estaban yendo a Alemania. Exacto, quería traer muy hábil. Pero dime, Carlos, ¿tú sabías que estaba yendo a Alemania o a Cayena, a Francia, o tampoco sabías nada? Muy vagamente sabía que íbamos a territorio francés. Pensé que era la Martinica, pero bueno... Pero Carlos, ¿en algún momento no te da miedo, como periodista, qué voy a hacer, subirte al avión? Me preocupaba más el tema de la exclusividad para Canal 7, ¿por qué solamente Canal 7? Habiendo tantos periodistas, tantos colegas que están detrás de la noticia. Pero finalmente yo no impuse esas reglas de juego. Podía decir no, me niego y listo, como Óscar Peña, decir no voy. Claro. Pero obviamente resultaba interesante, claro, correr esa aventura y me lancé nomás. Y dime, con los equipos artesanales del Canal 7, pésimos, ¿cómo lograste la entrevista? El primer programa que tropezamos fue la iluminación. Era un avión de carga grande, enorme, como un vientre de una ballena, digo yo. No había asientos. Enrollamos una carpa y hicimos un rollo para que se sentara Barbie, que era el mayor de edad. De la tercera edad nos llevamos con los policías, el médico. Entonces el único que fue sentado fue Klaus Barbie. Y queríamos hacer la entrevista y no había luz. La iluminación de Armando, de su equipo, era conectando
a un enchufe y no había ningún enchufe. En el avión. Entonces pedíamos que nos dé luz y había un mecánico de aviación, los pilotos se encerraron en la cabina y no salieron más. El único intermediario con el que podíamos hablar era un mecánico de aviación. Iba y decía, no quiere, no acepta, no me autoriza. Entonces dejó por ahí una linterna, me acuerdo. Yo agarré la linterna y dije, esa linterna debe ser. Con las linternas iluminadas. Sí. Parece que eso lo convenció al mecánico de aviación. Finalmente puso una escalerilla, instaló un poquito y hizo un poquito de luz. ¿Y cómo se portó Klaus Barbie? Todavía no estaba tranquilo, me dijiste. Estaba muy tranquilo, dicharachero, y además quería utilizar la cámara en su favor, inteligentemente, ¿no? Quiero denunciar ante el mundo que he sido maltratado, he sido secuestrado, no se ha esperado la resolución de la Corte Suprema, yo protesto enérgicamente. O sea, él quería que utilizar la cámara en su favor. No quiere hablar de su pasado, de su primer pasado, de su juventud, de su niñez. Usted nació en Alemania, Nací en Alemania, sí, pero eso es todo lo que le voy a decir. Entonces, de ese modo la entrevista se realizó con algunos contratiempos de luz. El ruido de los motores que me obligaba a acercarme para escucharle y para hablar tenía que acercarme hasta casi sentir el aliento. Una cosa, pero bueno, así, llegamos logramos hacer una entrevista de 1 hora, 60 minutos, 3 cassettes Sumatic de 20 minutos. Claro. Ahí paramos y al poco tiempo aterrizamos en Cayena, territorio francés. Vimos que era Cayena, nos dimos cuenta que era Cayena por lo... Yo he logrado escuchar parte de esa entrevista, Carlos, y en todo momento, él hasta ese momento negaba toda relación con los nazis. No, él decía que había su deber. Y decía, he hecho lo mismo que Bolivia ha hecho con Che Guevara, perseguido a los guerrilleros, a los terroristas. Según él, los franceses que luchaban por la independencia de su país eran terroristas, y su misión era combatir. He cumplido mi deber, decía. Yo no podía negar que era Klaus Barbie. Claro. Klaus Barbie ya tenía una historia muy detallada y condenado a muerte 2 veces. Ahora llegaron a Cayena, ¿y qué pasó? Hay un detalle interesante al llegar a Cayena. Los pilotos apagaron totalmente la luz, totalmente a oscuras, ¿no? Entonces sentimos que se abría la escotilla y sentimos que subían algunas personas y hablaban francés. Entonces nos pareció incorrecto. Yo salí al frente y decía, ¿qué? Policía boliviana. Perdón, se volvieron a bajar. Una iniciativa que debía partir de los policías, no de mí, pero me dio mucha bronca que invadieran el avión sin pedir permiso a nadie. Claro. Pero mi actitud hizo que se bajaran de nuevo y recién los policías reaccionaron y lo bajaron tranquilamente, agarrándolo del brazo cada uno, 2 policías, lo depositaron en la pista. En ese momento los que comandaban el operativo decían, me bloquean los periodistas, en francés, pero se entendía, ¿no? Me bloqueaban los periodistas, o sea, nos hicieron un cordón para evitar que nos fueran. ¿Y los periodistas estaban también ahí? No, nosotros. ¿Ustedes? Los tres de claro. Televisión, ¿no? Era una noche lluviosa, un amanecer lluvioso de Cayena. Pero lo que ellos no querían es que vayamos, porque se lo llevaron a un hangar. Yeah. Otra vez fue iniciativa nuestra decirle a los policías, ustedes no son periodistas, y al médico. Se acoplaron a la ¿Los han metido ustedes ahí? Solamente a los periodistas nos retuvieron en plena pista y lloviendo. Después vino una furgoneta, por favor, cúbranse la lluvia, suban a la furgoneta. Entonces la actuadora comitiva y los 2 policías y el doctor Abrarás con ellos fueron a un hangar donde le leyeron una acusación, una demanda de un tribunal francés que lo citaba para presentarse por haber cometido crímenes contra la humanidad. Volvieron, ya estaba amaneciendo, nosotros no sabíamos si íbamos a quedarnos en Cayena, si íbamos a volver en el avión boliviano, o si íbamos a ir. Vimos un avión moderno, un jet ahí, y era el avión que utilizaba el gobierno de Francia para mandar a Mitterrand, al presidente, a viajar. Había estado en la Martinica días antes, lo derivaron a Cayena. ¿Y cómo te has colado, como dicen vulgarmente? Es que estaban los 3 ahí, ¿qué hacemos? Entonces, finalmente, parece que fue una decisión también política que ellos tomaron. Subieron. ¿Entraron ustedes? Lo trajeron a Barbie, ya visiblemente ya había amanecido, en una situación muy, como diríamos, grotesca, ¿no? Porque venía esposado y con una cuerda, como un animal, digamos, llevando así, y los gendarmes de azul marchando junto con él. Es una escena que me es desagradable, incómoda, que lamentablemente un documental que hicieron sobre el tema
lo presentan como hecha por los bolivianos. Que digo, los bolivianos ni siquiera lo esposaron, lo tomaron del brazo de cada lado y lo bajaron las gradas del avión, y lo entregaron. En cambio, los franceses, después de leerle la cartilla, leerle su acusación, lo esposaron y le mandaron una pita, una cuerda, así lo jalaban como un animal. Simbólicamente también como una muestra de castigo, ¿no? Claro, pero que lo asuman ellos, no que carguen esa escena a los bolivianos. Los bolivianos no hicieron eso. Yo he desmentido categóricamente. Cuando me invitaron a comentar la película en la Cinemateca, yo dije, esa escena que es grotesca no es producto de la actitud boliviana, sino de los franceses. Ellos fueron los que lo esposaron y los que le amarraron una pita y lo llevaban como un animal. Bueno, subimos al avión francés, parte al rato de toda comodidad, asientos, no habíamos dormido toda la noche, dormitábamos un poco, era muy cómodo el avión, pues, ¿no? Claro. No había ruido, porque el ruido de los motores del otro avión me dificultaba la entrevista. Entonces pedí autorización, como estaba a cargo de los franceses, quiero continuar la entrevista, no, imposible, lo que sea. Yo insistí mucho y al final sentí que hablaban por teléfono con alguien. Y después de un rato vinieron y me dijo, pero 5 minutos. Me dieron 5 minutos para continuar la entrevista. Entonces los gendarmes franceses se retiraron, yo me senté al lado de él. E intenté la segunda parte de la entrevista. Me resultó un poco pesado porque ya no había casi temas de qué hablar. Ya habíamos hablado, como él mismo dice, ya le dije anoche, varias veces me dice, ya le dije ayer. Repetimos un poco algunas preguntas. Pero lo interesante en ese momento era la expresión de él. Ya estaba seguro que iba a Francia, ya no a Alemania. Entonces hubo un derrumbe, un decaimiento muy notorio que se puede apreciar viendo las dos partes de la entrevista. Señor Barbier, usted sabe ya a estas alturas que ha sido expulsado de Bolivia y ha sido entregado a las autoridades francesas. Sí, porque ayer yo protesto enérgicamente contra esa forma y la actitud del gobierno de Bolivia, porque no me han dado ni un chance, ni un minuto para defenderme contra expulsión. En el último momento, en el trayecto desde el Ministerio Interior al aeropuerto, me dijeron que fue expulsado, pero a Alemania. El avión boliviano todavía está dicharachero, altanero. En cambio, el avión francés ya está. Ya sabía que estaba yendo a ser enjuiciado. A ser enjuiciado. Lo que digo en un artículo que escribí, que se publicó en Francia, que ya sentía los dedos de los resistentes señalándolo como un asesino, ¿no? Carlos, tú llegaste a Francia, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Participaste del juicio? ¿Algo? No, estuvimos una semana como huéspedes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Croix-d'Orsay. Croix-d'Orsay es el nombre que se designa a la Cancillería francesa. Cuando bajamos del avión, fue en una base aérea cerca de Lyon. Cuando bajamos la grada, un señor nos dijo, son ustedes huéspedes del gobierno francés. Nos dio un auto y él como guía. Lo bajaron a Bari, lo pusieron en una furgoneta y primero, hay que anotar un detalle, aterrizamos en una base naval y había un helicóptero funcionando. Entonces los policías, los gendarmes, soldados, y en este caso ocurrió una base militar, lo llevaron a Barbie al helicóptero. Y ahí nos avivamos nosotros, nos fuimos detrás de él y nos metimos al helicóptero. Pero finalmente, seguramente hubo un error, como eran 3 también, claro, el médico y los 2 policías, seguramente los franceses, en medio de la bulla del helicóptero, la noche, la lluvia, todo, creyeron que éramos los policías y el médico. Y no se dieron cuenta que éramos los periodistas. Habilidad también de periodista. Nos metimos al helicóptero, empezaron a mirarse entre ellos así, vieron que llevábamos una cámara, no pueden hacer cámara, pero ya el helicóptero partió. Pues. Nos prohibieron hacer fotos, hacer cámara, pero por lo menos yo saqué mi libreta y empecé a notar, claro, que era la expresión de Barbie, era muy patética, decía mucho la imagen. Miraba por la ventanilla así, estaba pues, circulando por Francia ya, y tragaba saliva y se ponía en una situación patética, ¿no? Ese avión aterrizó en las cercanías, ese helicóptero aterrizó en las cercanías de Lyon. Y ahí fue donde se presentó el funcionario francés, nos dijo, ustedes son huéspedes, y nos puso un auto. Barbie fue llevado en una furgoneta a la cárcel de Montluc, que era la cárcel, el establecimiento donde él había funcionado como jefe de la Gestapo, donde había cometido asesinatos, torturas. Lo mismo, los llevaron al mismo lugar del crimen, en otras palabras. Psicológicamente también lo han devastado. Los colegas después nos contaron que el gobierno francés no informó dónde lo iban a llevar.
Todos los periodistas en la cooperativa, igual que en la Plaza Murillo, se dividieron. Unos fueron a la cárcel de Montluc, sí, otros fueron al Palacio de Justicia y otros se quedaron en el aeropuerto, pensando que iba a llegar ahí. Pero lo sacaron directamente a una furgoneta y lo llevaron al palacio, a la cárcel de Montluc. Por eso mi relato se llama De San Pedro a Montluc, claro, desde la cárcel de San Pedro a la cárcel de Montluc. Lo metieron en la furgoneta, cerraron las puertas y chao, filmamos un poco la entrada. Y otra vez la falta de luz. Había unos colegas ahí que hacían imágenes, todo eso, y nos prestamos luz de uno de ellos para sacar una placa que queda en la parte lateral. He estado después, años después ahí. Es una placa que revela, que dice en francés. Esta es la primera edición de tu libro, ¿no? Es la primera edición de mi libro. Esta es la segunda. Sí. Es una placa conmemorativa donde dice aquí sufrieron. Bueno, no sé. Ahora, Carlos, dime una cosa. Nos tuvimos que prestar luz de un italiano, creo que nos prestó su farol para enfocar la plaqueta y poderla filmar. Y en ese momento es cuando los que están ahí dicen, ¿y estos de dónde han salido? No eran colegas conocidos de ellos. Empezaron los cuchicheos ahí y ahí fue el error de nuestra vida. Era el momento que decíamos, hemos hecho una entrevista de 80 minutos con Carlos. Pero Hugo Roncal, que comandaba el equipo, dijo, no, nos subió el auto y nos fuimos. Y dice, cuanto más pase el tiempo se va a valorizar más la entrevista. Estaba monetizando ya. Craso error. Pero bueno, él era el responsable del grupo. Fue una odisea la comercialización, está contada en mi informe de viaje que está en el libro, porque resulta que eso fue, digamos, sábado, estuvimos domingo haciendo exteriores, la cárcel, todo, y fuimos y nos llevaron a París a un hotel, de Lyon a París. El lunes recién comenzamos a ofrecer la mercadería. Fuimos al Canal 1, nos felicitaron, nos agradecieron, todo eso, y negociamos un pago de $30,000 en efectivo, $30,000, y un 50% de las ventas, 50-50, claro, la mitad para televisión y la mitad para Canal 7. Parecía una buena negociación, pero no llegamos a firmar el convenio porque el jefe de la televisión francesa no estaba, había ido a un festival, no sé, llegaba. Ojo, que hay que aclarar que vos no has recibido un peso de eso, nada, era para la televisión boliviana, para el Estado boliviano, claro, ¿no? Al final se pagaron un cheque que recogió la embajada boliviana, pero bueno, el tema es que no pudimos firmar esa noche el convenio. Nos decían, mañana temprano estén y firmamos el convenio, martes. En vez de hacer eso, Hugo Roncal, que en paz descanse, cometió el error de ir a ofrecerlo a otro canal, cuando ya teníamos el acuerdo verbal. Lo que los franceses nos decían es, en Francia la palabra es un contrato verbal, ustedes han hecho un contrato verbal con nosotros, no pueden hacer eso. En cambio Roncal se fue a la Antena 2, que era el otro canal. La competencia. Lo ofreció a la competencia. La oferta era $100,000, pero el porcentaje era mucho menos, ¿no? Pero lo más grave fue que ahí se presentó el Critón, con su documento firmado por Julio Varela. Esta entrevista me pertenece porque nosotros hemos firmado este convenio en La Paz para que yo viaje haciendo la entrevista. No he viajado, pero aquí está. Fue una negociación difícil, tremenda. Que finalmente la llevamos a la embajada boliviana para que haya constancia de lo que estamos haciendo. En la embajada boliviana el de Antena 2 dijo, bueno, le doy 100,000 y 20% del porcentaje para Canal 7, 80% para mí, pero de los primeros 100,000 me tengo que asegurar toda una serie de cláusulas. Y finalmente el tipo agarraba el teléfono, no había el celular como ahora, ¿no? Pedía claro, teléfono, hacía contacto, estaba calculando cuánto iba a ganar. Llegó un momento que se salió y se fue, y nos dejó al aire. Era martes y estábamos en punto cero. Soga y cabra, como dice. Perdimos soga y cabra. Vamos a hacer un nuevo corte acá y el último para que nos muestre algunas facetas en su estadía en Francia y publicaciones que han registrado en los grandes periódicos de Francia. Carlos, concluye la historia. ¿Cómo fue el tema de la negociación? Bueno, es una evidencia de la inexperiencia que teníamos en esta materia, ¿no? Porque según Roncal, cuanto más pasaba el tiempo se valorizaba más la entrevista. Era exactamente al revés. El día martes estábamos en punto cero, no habíamos logrado concretar la colocación de la entrevista,
En la embajada boliviana nos aconsejaron ir a hablar con los yankees. No había todavía CNN, era CBS, creo. Fuimos a CBS y el gringo nos vio la entrevista, qué interesante. Dice, les compro 3 minutos, nos dijo. La entrevista tenía 80 minutos. ¿Y cuánto nos paga? A $1,000 por minuto, o sea, $3,000. Nos vamos. Nos fuimos totalmente desencajados al hotel. Y ahí nos estaba esperando otra vez el primer canal, Canal 1. Y nos maltrataron, pero nos dijeron tercermundistas, ignorantes. ¿Qué no nos dijeron? En Francia se respeta la palabra es un contrato verbal, una lluvia de insultos y todo. Para ese momento, Mario Rueda, por Pax, había decidido que yo encabece la negociación. Lo hizo a un lado a Hugo Roncal. Jerárquicamente en el canal Hugo Roncal era mi jefe, porque claro, era gerente y yo era director. Entonces Mario Rueda muy inteligentemente mandó un fax y dijo que Carlos Soria haga la negociación y Hugo Roncal callado. Porque a él era incómodo porque él era hermano del ministro, claro, ¿no es cierto? Entonces nos llevaron otra vez en su auto a negociar al canal. Y querían, en primer lugar, no pagar los $30,000 que habían ofrecido, sino menos. No querían el porcentaje de miti-miti. Pero ahí debían decirle la palabra de los franceses dónde está. Claro, es que nosotros violamos el contrato. Pues muy feo, pero al final de cuentas no hubo acuerdo. Y dijimos, bueno, si vienen a la entrevista, van a La Paz a comprarla. Nos salimos, ¿sí? Los 3. Hugo Roncal me dijo, pero yo mando aquí, y a eso nos vamos. Nos salimos y de la guardia de seguridad nos retuvieron, dice que vuelvan. Volvimos, cálmense, toman un cafecito, ya cambiaron nuestra actitud de querer irnos, claro, los decidió. Entonces volvieron ya, los $30,000 los comprometidos. Pues en ese tiempo $30,000 era la plata, ¿no? Y dijeron 60-40, 60 para TV1 y 40 para Canal 7. Y ahora sí, pero entonces América Latina para Canal 7, ya no nos interesa América Latina, listo. Entonces el convenio final fue $30,000, 40% de las ventas para Canal 7 y 60 para TV1 y América Latina para la televisión boliviana, vender directamente. Yo no tengo la cifra exacta, pero calculo que por lo menos unos $100,000 ingresaron por esa vía, porque TV1 fue pagando periódicamente los porcentajes que nos tocaban. Recuerdo que años después, cuando Pachi Arcano estaba de gerente en el canal, los visité y me dijeron, qué bien que has venido, estos equipos acabamos de comprar con la plata que han salido de Francia. Y por supuesto la negociación la hicimos con la embajada boliviana. El cheque salió a nombre del cónsul boliviano. Claro. No tomamos un solo centavo. Hugo Roncal hizo su picardía un poco de vender algunas fotos, pero es un asunto personal de Hugo Roncal. Como Canal 7 no tuvimos nada que ver con eso. Ahora, ¿dónde está la entrevista? Esa es su trama, pues, no solamente, yo esa semana que me quedé en Francia con el equipo, hicimos una multitud de cosas, entrevistamos a Bete Krasfer, entrevistamos a sobrevivientes de la guerra, a gente que había estado con Jean Moulin, hicimos encuesta en la calle, con Jorge León Cárdenas Ardiles, un boliviano que vivía en Francia, me ayudó mucho con el idioma y con los contactos. Y finalmente un grupo de bolivianos se reunió en la sede de la UNESCO para hacer una mesa redonda. Todo ese material lo logramos en un documental que se publicó muy ampliamente en Canal 7, pero no se hizo una copia y después se perdió. Se perdieron las entrevistas a todos los personajes franceses que había entrevistado. Cuando quise hacer el libro yo fui a rescatar ese material, no había nada. Y la propia entrevista parece que no se ha conservado. Yo creí que no se había conservado, pero ahora me entero que los que hicieron el documental de Kevin McDonald han comprado el Canal 7, quiere decir que todavía existe la entrevista. Fue transferida de formato Umatic a una digital, cinta de 1 pulgada. Ojalá ahora esté en digital, si todavía existe, es una gestión que hay que hacer. Desde que me he enterado que Kevin McDonald compró Canal 7, quiere decir que hay todavía por lo menos una parte. Porque la entrevista ha sido la última de la vida que ha hecho Barry. Claro. Y por supuesto todos los que han hecho documentales, películas sobre los Barry se han referido a la... Ahora, Carlos, aquí tenemos una cantidad de periódicos donde figura tu nombre, donde has mostrado tu trabajo, ¿no? Bueno, es que fue una noticia del día en muchas partes del mundo. Esto en International Herald Tribune, en inglés, Le Figaro, Le Monde. Son entrevistas que se han hecho, es decir, son titulares. Aquí dice Carlos Soria, bueno, está en francés, director de información de la televisión boliviana. Es una cosa
fantástica que un periodista en aquel tiempo... No, y además fue un rédito importante para, no solamente periodístico, no, sino económico para Canal 7, ¿no? Y no conozco de otro material así periodístico boliviano que hubiera tenido tanta repercusión. $30,000 en efectivo y no, quién sabe cuánto hemos ingresado directamente al Canal 7, no lo sabemos. Esa es la cosa. ¿Y tú te has hecho millonario con tus libros, Carlos, o no? Millonario no, pero un tiempo me he sacado de la situación dramática. Bueno, casi un año viví con estas 2 ediciones que hice de este libro, la primera y la segunda. Esta no llegó siquiera a las librerías. Sí, es los puestos de periódicos. Yo tengo la segunda edición que me la tienes que firmar. La segunda la compró íntegramente Amigos del Libro, hizo la edición, la distribución. Este me llama la atención, de La Cazadora de Nazis. Este es de Gustavo Sánchez. Gustavo Sánchez. Y esta es la última que han sacado del Ministerio de Justicia, cedido gratuitamente los derechos, una edición muy bonita. Esa también me la has regalado. Que ha hecho el Ministerio de Justicia en base a la cesión gratuita de mis derechos sobre el libro. Estos son otros libros de otro... Es del Peter McFarlane, ¿no? Peter McFarlane, muy interesante. De una biografía de Brendan Murphy, El Carnicero de Lyon. Este otro francés, que estuvo en Bolivia también junto con Bette Craswell cuando vino. Bette Craswell hizo la denuncia y logró identificarlo y logró que se finalmente admita que él es Klaus Barbie, porque todavía antes de eso se negaba, decía yo no soy Klaus Barbie, soy Klaus Allman, pero fue la acción de Bette Craswell, la llamada Cazadora de Nazis, la que la identificó plenamente, ¿no? Ya al concluir la entrevista, Carlos, ¿cuál sería la reflexión ahora en pleno siglo XXI? Con estos acontecimientos, Bolivia, un país protagonista de varios eventos históricos tan importantes. Bueno, yo creo que lo importante en cuanto a reflexionar es el tema de la democracia, ¿no? Porque son estos sabios nazis que se inocularon en algunas mentes de militares bolivianos, junto con la llamada doctrina de seguridad nacional norteamericana, hay una especie de convergencia entre la ideología nazi y la doctrina de seguridad nacional, más la existencia de militares inescrupulosos, sin principios, sin educación, sin formación patriótica. Ese trío es el que ha provocado sangría en nuestro país, ha provocado golpes de Estado, situaciones muy conflictivas, muy sangrientas, y creo que la obligación nuestra es denunciarlos, denunciar ambas cuestiones, tanto la doctrina nazi que causó tanto daño a la humanidad, la doctrina de seguridad nacional que sembró de dictaduras de América Latina, apoyadas por Estados Unidos, justificadas con la lucha contra el comunismo, y finalmente la existencia de militares que no tengan formación, no tengan principios, porque esa alianza es la que permite días de luto para nuestro país. Por eso, defender la democracia. Me entero, por ejemplo, que en Alemania ahora en las redes sociales no puede circular ideología nazi, porque ahí se controla y se borra toda la información sobre y toda propaganda nazi. En Alemania, no estamos hablando de un país del tercer mundo, claro. Hay todo un equipo de 200 personas que está controlando las redes sociales y borrando todo lo que es ideología del odio, la ideología nazi. Entonces eso me demuestra que todavía hay tanto resabios de ese tipo. Habían habido en América Latina, por eso tenemos un Pinochet, un Videla, hemos tenido un Banzer, hemos tenido un García Mesa. Y aquí eso, también se trató de formar el Cuarto Reich con los novios de la muerte, ¿no? El grupo que Arce Gómez preparó y que eran exmilitares o paramilitares que actuaban bajo sus órdenes para sembrar el terror, para que todos anden con testamento bajo el brazo, como lo dijo él mismo, ¿no? Entonces creo que lo más importante es reflexionar sobre la necesidad de fortalecer la democracia. Bien, quiero agradecerte de verdad, Carlos, de abrirnos las puertas de tu casa, tan lindo hogar, lleno de información sobre este tema que es muy poco conocido. Pues bien, esto ha sido La Historia en Profundidad por Aviala Televisión. Hasta la próxima semana.